Capítulo 1. El comienzo de una nueva era. Tras acabar con el monte Olimpo, Kratos se dirigía al cuerpo sin vida de su padre Zeus mientras agotado contemplaba el final de su venganza, pero cuando Kratos bajó la guardia el alma de Zeus, que al igual que Atenea había ascendido a un plano superior, lo había tomado del cuello mientras comenzaba a apretar el cuello de Kratos, el cual estaba demasiado débil como para poder defenderse. Pero antes de que Zeus rompiera el cuello de Kratos, vio a su alrededor, y vio como el mundo que se había formado alrededor del monte Olimpo se encontraba destruido a causa de la muerte de los dioses olímpicos, pero a la vez al haber ascendido a un plano superior sintió cómo se liberaba de aquellas emociones malignas que se habían apoderado de él incluso antes de que su hijo Kratos abriera la caja de Pandora por primera vez en su cruzada para derrotar a Ares, y observó con terror cómo él estaba ahorcando a su hijo y se había dado cuenta de que todo lo que había pasado fue culpa suya y de los olímpicos por no darse cuenta de en lo que se estuvieron convirtiendo al pasar los siglos, ya que ellos se habían vuelto en el vivo reflejo de los titanes que alguna vez los aprisionaron para no perder su lugar como los gobernantes de la mitología griega, y al darse cuenta de ello Zeus soltó el cuello de Kratos, el cual estaba confundido ya que su padre perfectamente pudo haberlo matado en ese entonces, pero sin perder tiempo para el combate, pero lo que vio lo dejó en shock ya que el espíritu de su orgulloso padre estaba arrodillado frente a él mientras de su rostro brotaban lo que parecían ser lágrimas, pero Kratos saldría de su trance al escuchar la voz de Zeus, el cual decía: "Lo lamento, hijo, todo fue mi culpa por no darme cuenta de que esas emociones impuras poco a poco se apoderaban de mí incluso antes de que abrieras la caja de Pandora". Nota del autor: Zeus se dio cuenta que una parte de las emociones malvadas que él tenía en su interior provenían de las que él había sellado en la caja de Pandora. Fin de nota, decía Zeus mientras a él venían recuerdos de todas las cosas horribles que él había hecho, desde el cómo maldijo a la madre de Kratos y el cómo lo apartó de su hermano, dándose cuenta del daño que le causó a su hijo, siendo el verdadero responsable de que Kratos tomara ese camino de venganza que terminaría con el fin de los olímpicos, arrepintiéndose profundamente mientras Kratos no daba palabras a lo que veía y oía, ya que a sus ojos su padre no era más que un ser despreciable, el cual fue uno de los principales causantes de su sufrimiento y desgracia junto con Ares, pero a la vez que por fin podría hablar le dijo a su padre: ¿qué es esto? ¿Un truco, una treta de los dioses para hacerme dudar de mis acciones?, decía Kratos mientras se acercaba al espíritu de su padre, el cual aún se encontraba de rodillas, mientras que Kratos, con lo que le restaba de fuerza, se preparaba para acabar con Zeus de una vez por todas usando la espada del Olimpo, pero con un rápido movimiento Zeus abrazó a Kratos mientras decía: "Si vas a matarme, que así sea, ya que eso y más es lo que merezco, pero antes de dejar de existir quiero darte un último regalo", dijo Zeus mientras que una sensación familiar recorría el cuerpo de Kratos. Kratos nuevamente era el dios de la guerra. ¿Qué significa esto?, dijo Kratos mientras intentaba liberarse del abrazo de Zeus, y Zeus le respondió: "Este es mi regalo, hijo mío, te estoy dando la libertad y el poder para ayudar a otros, tu cuerpo no resistirá mucho tus heridas y por muy fuerte que seas morirás en poco tiempo, por lo que use todo mi poder como espíritu para poder devolverte tu cargo de dios de la guerra y que puedas ascender como yo y así tomar tu propio camino libre de la ira y sed de venganza que nosotros los olímpicos te causamos". «¿Pero por qué?», dijo Kratos mientras sentía como el abrazo de su padre se hacía más débil, y observaba que Zeus se quedaba sin fuerzas, llegando a un punto en el que Zeus ni siquiera podía seguirse aferrando a su hijo, cayendo al suelo, pero antes de caer Zeus sintió como su hijo lo sujetaba y le decía: «¿Por qué haces esto? Yo destruí todo lo que tú habías logrado, maté a tus hermanos, maté a Hércules, destruí el monte Olimpo e incluso liberé a los titanes». Pero antes de que Kratos pudiera continuar fue interrumpido por la débil voz de su padre, el cual le decía: «Sé todo lo que hiciste, hijo, pero los olímpicos también son responsables al usarte como un arma, chantajeándote con liberarte del dolor que te causó matar a tu esposa e hija. Es por eso que, como aquel que inició la era de los dioses olímpicos, te doy el derecho a ti que acabaste con este ciclo maldito la responsabilidad de decidir el destino de este mundo, ya que una vez que asciendas como el espíritu de una deidad serás libre de elegir si te olvidas de nosotros y continúas con tu camino, o te quedas a guiar a las futuras generaciones para que éstas no cometan los mismos errores que nosotros». Kratos se quedó callado ante las palabras de su padre y de pronto sintió como sus mejillas se humedecían, y al tocarlas Kratos se dio cuenta de que estaba llorando, al ver el verdadero rostro de su padre, mientras sentía una calidez que llenaba su corazón iracundo, dándose cuenta de que era el calor que solo un padre le podría transmitir a su hijo, calor que él reconoció ya que era el mismo calor que él le transmitía a su hija. «Calíope», susurró el espartano mientras que aquellos momentos felices que pasó con su familia llegaban a su cabeza.
Y Kratos se dio cuenta de que las palabras de Zeus eran verdad, esta vez no había trucos ni engaños, pero antes de que Kratos dijera algo, vio como unas pequeñas partículas de luz aparecieron ante él y se dio cuenta de que Zeus se estaba desvaneciendo. Padre, ¿qué está pasando?, dijo Kratos con una voz preocupada mientras veía que el alma de Zeus comenzaba a elevarse y a desaparecer. Pero entonces Zeus le dijo a su hijo: al devolverte el puesto y el poder del dios de la guerra agoté todo mi poder, ya que al igual que tú, yo estaba débil después de nuestro combate, y por consecuencia de haber usado todo mi poder restante estoy desapareciendo de la existencia. Pero padre, ¿cómo se supone que ascienda y use el derecho que me diste de elegir, ya que después de todo yo hice cosas horribles, cosas de las cuales no me siento orgulloso, e incluso estoy muy arrepentido? Decía Kratos mientras a su mente vinieron los recuerdos del cómo asesinó a su familia, el cómo mató a Atenea, y el cómo no pudo proteger a la pequeña Pandora. Tú podrás ascender, dijo Zeus. Porque todas las batallas que libraste, no solo las libraste por venganza propia, ya que en el fondo de tu corazón tú luchabas para proteger a tu familia, para proteger Esparta, y al momento de iniciar tu venganza estos sentimientos se mantuvieron muy en lo profundo de tu corazón, ya que tú desde ese momento peleaste para que nadie tuviera que pasar lo mismo por culpa de los dioses, y así poder liberar a la humanidad de nuestro mandato. Prueba de ello es el hecho de que puedas portar las espadas del exilio que contienen las almas de tus compañeros espartanos caídos, ya que si en realidad lucharas por razones tan egoístas como la venganza a tus compañeros espartanos no hubieran peleado a tu lado por medio de las espadas del exilio. De repente Kratos se dio cuenta de las verdaderas razones de su venganza, solo que él no se dio cuenta porque la ira había nublado su juicio. Pero la atención de Kratos retornó nuevamente a su padre, el cual le dijo: mi querido hijo, lamento con todo mi ser las cosas que hice, así como lamento el no poder observar el camino que tú vayas a elegir. Sé que aún no me has perdonado del todo y lo entiendo, pero que mi muerte no te afecte, ya que esta es la mejor decisión que he tomado como el rey del Olimpo y como tu padre, y eso me hace más que feliz. Me siento feliz de que por fin seas libre, y por sobre todo, que estés frente a mí y seas la última cosa que vea en este mundo. No. Padre, no te vayas, dijo Kratos. No me iré, ya que siempre estaré ahí para protegerte, hijo mío, por favor haz que me sienta orgulloso, decía Zeus mientras comenzaba a desaparecer por completo, pero antes de que Zeus desapareciera Kratos escuchó: te quiero, hijo, tú de entre todos eres mi mayor tesoro, mi mayor logro, y por sobre todo mi mayor orgullo. Kratos levantó la mirada, solo para darse cuenta de que su padre ya no estaba en ninguna parte. Kratos comenzó a llorar, por la pérdida de la única familia que le quedaba, pero su llanto se vio interrumpido por una voz que Kratos conocía bastante bien. Era la voz de Atenea. Veo que has acabado con el Olimpo, dijo Atenea, mientras veía a Kratos con cierta lástima al ver su lamentable estado, si lo comparaba con el feroz guerrero que era antes. Pero no le prestó mucha importancia y le dijo a Kratos: yo te ayudé a derrotar al Olimpo y por lo tanto quiero que me devuelvas el favor. Y para saldar tu deuda conmigo debes de darme el poder de la esperanza. ¿Esperanza?, dijo Kratos confundido. No te hagas el tonto, espartano, sé muy bien que al abrir la caja de Pandora por primera vez, tomaste el poder de la esperanza, el mayor poder que alguna vez le perteneció a la humanidad, para poder matar a Ares. Todo mientras las emociones negativas encerradas en la caja se dirigían hacia tu padre, Zeus. Es el poder de la esperanza el que te permitió lograr las increíbles hazañas que has logrado hasta ahora. Kratos, al darse cuenta de lo que estaba hablando Atenea, se miró a sí mismo y recordó los verdaderos motivos de su lucha y las palabras de su padre. Te doy el derecho a ti que acabaste con este ciclo maldito, la responsabilidad de decidir el destino de este mundo, ya que una vez que asciendas como el espíritu de una deidad serás libre de elegir si te olvidas de nosotros y continúas con tu camino, o te quedas a guiar a las futuras generaciones para que éstas no cometan los mismos errores que nosotros. Y se dio cuenta de que Atenea no haría más que utilizar a los humanos de la misma forma que lo hicieron los olímpicos. No te daré la esperanza, dijo Kratos mientras miraba desafiante a Atenea. Maldito espartano insolente, ¿te das cuenta de que es gracias a mí que pudiste lograr tu venganza? Tú me debes ese favor, además de que no estás en condiciones de negarte, decía Atenea mientras observaba cómo Kratos apenas podía ponerse en pie. Puede que no pueda vencerte en este estado, Atenea, pero la esperanza le pertenece a la humanidad. Además, le hice una promesa a mi padre Zeus. La promesa de que guiaría a las futuras generaciones para que no cometieran los mismos errores que los olímpicos cometieron y que tú piensas cometer, dijo Kratos con una voz cansada pero que transmitía una voluntad inquebrantable.
Tu padre, ja, no me hagas reír, primero querías matar a tu padre, pero ahora parece que incluso lo quieres ver de regreso, ¿no te das cuenta de que todo esto ocurrió por tu deseo de venganza y aún así te crees alguien digno de guiar a la humanidad? Bajo tu guía lo único que harían los humanos es matarse los unos a los otros por caprichos tan simples como la venganza, dijo Atenea, pero antes de que pudiera continuar fue interrumpida por Kratos. Sé que yo no puedo guiar a la humanidad, pero para cumplir la última voluntad de mi padre me encargaré de forjar un camino que le permitirá a la humanidad elegir y ser libres de la opresión de los dioses, decía Kratos mientras tomaba la espada del Olimpo y con sus últimas fuerzas la enterraba en su pecho. Y de pronto una luz blanca lo cubrió, solo para después salir con violencia del cuerpo del espartano. Idiota, ¿te das cuenta de lo que has hecho?, dijo Atenea con furia. Mientras veía cómo el cuerpo del espartano caía al piso aún con la espada del Olimpo incrustada en su pecho, y este último decía débilmente: he cumplido con mi promesa, decía Kratos mientras enfrente de él aparecían visiones de su esposa e hija diciendo: lo has logrado, Kratos, por fin has perdonado a tu padre, y sobre todo por fin te has perdonado a ti mismo. Mientras él veía cómo su cuerpo era levantado por Zeus y este decía: gracias hijo, has hecho que me sienta orgulloso de ti, decía Zeus mientras Kratos era abrazado por su hija Calíope y la pequeña Pandora mientras ellas decían al unísono: gracias papá, gracias por haberle brindado la esperanza a la humanidad. Pero de pronto un gran dolor sacó a Kratos de su visión, era Atena que enfurecida porque la esperanza se había repartido en cada ser humano vivo, tomó el cuerpo de Kratos y enterró aún más la espada del Olimpo en él, dejando únicamente el cuerpo ahora sin vida de Kratos. Pero de pronto apenas Atenea se largó furiosa del lugar, el alma de Kratos salió de su cuerpo. No, mi misión nunca acabará ya que usaré mi poder como espíritu para reencarnar en un ser humano cuando el mundo más me necesite y pelear por la humanidad una vez más, pero antes de hacerlo tengo que dejar el legado de los olímpicos en esta tierra para que las futuras generaciones no cometan los mismos errores. Y así Kratos pasó casi una década escribiendo sobre la historia de los titanes, los dioses, la cultura de las naciones que él conquistaba mientras era un general espartano, y también dejó tallados y muchas formas de cultura griega en cada extensión de tierra donde esto fuera posible. Y al ver concluida su misión Kratos se dispuso a preparar su alma para la reencarnación, cuando en el horizonte él observó a dos hermanos muy heridos ser perseguidos en las montañas por unas bestias salvajes que tenían sangre en sus hocicos, y de inmediato se dirigió hacia ese lugar esperando no llegar demasiado tarde. Mientras que el hermano mayor cargaba a sus espaldas al hermano menor el cual estaba herido en una pierna por lo que no podía caminar. De pronto el hermano mayor se detuvo al ver un gran muro de roca escarpada imposible de escalar frente a él, y observó con terror cómo las bestias se acercaban poco a poco. El hermano mayor, el cual tenía por nombre Atreus, se dio cuenta de que aquellas bestias no lo veían a él sino que veían a su hermano menor el cual era un niño de apenas 5 años. Atreus al darse cuenta de esto dejó el temor a un lado y tomó un cuchillo mientras se disponía a enfrentarse a las bestias con tal de que su hermano esté a salvo. Pero antes de que Atreus siquiera comience a pelear se dio cuenta que frente a él se encontraban unas espadas con cadenas, y recordó una leyenda que su padre le había contado a él y a su hermano, la leyenda de Kratos el dios de la guerra el cual siempre iba armado con unas espadas con cadenas como su arma principal. En ese entonces Atreus se dio cuenta de que un aura emanaba de las dos espadas, un aura tan poderosa que Atreus no pudo evitar arrodillarse, y las bestias huían despavoridas. Atreus solo pudo sentirse aliviado al ver que el aura empezaba a desaparecer mientras que las bestias se alejaban más y más, pero entonces Atreus vio junto a su hermano la figura de un espíritu que se sentó junto a su hermano y empezó a curar su pierna. Atreus se asustó en un principio, pero sonrió al ver que su hermano podía caminar, y entonces dijo: «Eres Kratos el dios de la guerra, ¿verdad?», con alegría en su voz. Kratos asintió en respuesta a la pregunta de Atreus, pero antes de que Atreus pudiera decir algo Kratos habló. «Son espartanos, ¿verdad?», preguntó Kratos. «Mi padre me dijo que el y Mama venían de una tierra llamada Esparta». Kratos solo sonrió al ver que aún quedaban sobrevivientes, y preguntó: «En ese caso, ¿dónde están sus padres?». Los dos hermanos se callaron y empezaron a emanar un aura de tristeza y depresión. Kratos había entendido lo que había pasado, los padres de los dos hermanos habían muerto, posiblemente a causa de aquellas bestias. «No estén tristes», dijo Kratos, emanando un aura paternal que confortó a ambos hermanos. «Yo, Kratos el dios de la guerra, los he elegido para resguardar mi legado». Ambos hermanos estaban más que confundidos. «¿Su legado?», dijeron mientras que Kratos les decía:
Ahora la humanidad ya no depende de los dioses, pero deben saber que yo siempre estaré ahí para protegerla, por lo que he decidido que mi alma reencarne en un humano cuando el mundo más me necesite, y por eso te doy las espadas del exilio, las cuales llevan dentro de sí las almas y voluntad de miles de espartanos caídos. Ellos los protegerán, pero quiero que estas espadas pasen de generación en generación en su familia, ya que yo reencarnaré en uno de sus descendientes. Pero quiero que mantengan esto en secreto, ya que enemigos poderosos podrían tratar de acabar con ustedes y sus descendientes si esto se llegase a saber. Atreus y su hermano aceptaron con gran determinación, lo cual llenaba de felicidad a Kratos, el cual empezó a desaparecer mientras decía: niños, el legado de Esparta corre por sus venas, los espartanos son fuertes, son valientes y fieros guerreros, es por eso que sé que ustedes están bien, ya que al igual que yo ustedes son espartanos, dijo Kratos antes de desaparecer por completo. Las últimas palabras de Kratos sorprendieron a Atreus, el cual se había dado cuenta de que el dios de la guerra era espartano. Tras estos eventos los siglos pasaron, y los humanos reconstruyeron el mundo gracias al poder de la esperanza, pero no solo eso ocurría, ya que también unos dioses muy poderosos llegaron a tierras griegas donde se encontraron las escrituras y grabados que dejó Kratos. Y estos dioses decidieron aceptar el legado de los olímpicos tomando el nombre de sus antecesores. Mientras que siglos después de eso, se oía la voz de una madre que gritaba: «Hice llegarás tarde a clases», mientras que un castaño se alistaba rápidamente para ir a clases mientras se decía a sí mismo: «Mierda, me quedé dormido», y tras despedirse de su padre y madre este solo corrió a su escuela mientras tenía un pan en la boca. Fin del capítulo. Espero que le haya gustado. Por favor denle like al video, compártanlo y suscríbanse, ya que así me motivarán a sacar la siguiente parte más rápido. Y no olviden comentar para saber sus opiniones respecto a esta historia. Sin más que decir, adiós.